evolución de la genética y la biotecnología introgresadas en el cultivo de maíz están potenciando los rendimientos año tras año. Y es por eso que una de las empresas líderes del sector realizó una jornada para analizar el trabajo que vienen haciendo en el área de investigación y desarrollo. Inteligencia aplicada para aumentar los rendimientos lote a lote. Con el objetivo de exponer algunas claves de manejo y uso de herramientas productivas en maíz, Nidera Semillas realizó un taller del que participaron un centenar de asesores y productores líderes. Daniel Novoa, gerente del programa de investigación de maíz de la compañía, explica la importancia de seguir apostando al mejoramiento. El mejoramiento es una actividad fundamental y en la vida del ser humano. Yo creo que Arnold Hallowell, que es uno de los padres del mejoramiento de maíz, dice que es la actividad humana que con continuidad se ha desarrollado por más tiempo. Hace más de 10.000 años que el hombre viene seleccionando por plantas más rendidoras, más útiles, y bueno, lo que hacemos nosotros es seguir ese legado de mejoramiento con la incorporación de tecnología, de conocimiento científico y de técnicas de testeo completamente distintas, o sea, dándole a eso que era originario del ser humano, algo como parte del ser humano, seleccionar para estar mejor y para alimentarse mejor, darle un enfoque de ciencia, pero eso es el mejoramiento y es una actividad fundamental del ser humano. Aquí en lo que es mejoramiento de maíz, nuestro objetivo es desarrollar híbridos, líneas e híbridos para el mercado argentino, para todas las zonas del mercado argentino. El proceso de desarrollo de un híbrido, desde que comenzamos con la generación de la línea hasta el lanzamiento del híbrido al mercado, en estos momentos y con toda la tecnología nueva aplicable, es de aproximadamente 6 años, con tecnología nueva que hemos aplicado en estas últimas campañas. Nos ha permitido acortar el ciclo. Tradicionalmente, en los 80 el ciclo de desarrollo de un híbrido era de 12 años, hacia principios del 2000 lo fuimos llevando a 8 años y ahora, en la segunda década del 2000, de este milenio, estamos en 6 años en el desarrollo de un híbrido desde que comenzamos hacia que terminamos. Y básicamente nos vemos limitados en este momento, en ese periodo de 6 años, por la necesidad de evaluar al híbrido en variados ambientes, en variadas condiciones, que hacen necesario que tengamos 6 años mínimos de evaluación antes de salir al mercado. Con nuevas metodologías futuras que uno puede imaginar, quizás podamos reducir esos años de evaluación a 2, 3 y aumentar la frecuencia y la velocidad de salida de híbridos al mercado y por lo tanto la ganancia genética, que es lo que buscamos, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas y tecnologías que están incorporando para acelerar el proceso de selección en un cultivo como el maíz? A las tecnologías tradicionales de testeo en varias localidades, con maquinaria experimental de precisión, con sofisticados aparatos de recolección de datos y demás, hemos incorporado en estas últimas campañas 2 herramientas fundamentales que son las que nos permiten acortar el ciclo y aumentar la eficiencia de la selección. Una de esas herramientas es la introducción de doble haploides, que nos permite generar líneas de maíz en una sola generación, lo que antes era una línea endocriada que necesitábamos aproximadamente 7 generaciones para llegar a obtenerla. Ahora en una sola generación, en un solo proceso, en un solo año las obtenemos, lo que nos hace ganar mucho tiempo. La otra tecnología que estamos usando y que es nueva es la de la selección genómica, que nos permite incorporar a lo que normalmente hacemos, que es la selección fenotípica, que es evaluar y seleccionar lo que vemos mejor, lo que tiene mejor comportamiento, incorporar los datos moleculares y correlacionar lo fenotípico con lo molecular y seleccionar, sin salir al campo, nuevas generaciones que tengan mayor concentración de esos genes que aportan al rendimiento. Esto nos permite acelerar los ciclos y acelerar la ganancia por una disminución de un aumento de la heredabilidad y un aumento de la intensidad de selección y una disminución de los años necesarios para realizar un ciclo. Todo esto es posible gracias a la gran incorporación que hemos tenido
desde fines de los 90 y todo este nuevo milenio, que es las nuevas tecnologías de computación que permiten hacer análisis para los cuales hace 20 años necesitábamos computadoras grandes como una habitación, que los podemos hacer en una laptop o en una handheld computer sin ningún tipo de problema, que nos permiten invertir matrices siderales que antes eran impensables, que solamente en un desarrollo teórico lo permiten hacer en una computadora de oficina o de escritorio. Todo eso nos permite incorporar nuevas tecnologías de testeo, extraer, eliminar grandes componentes del error experimental y aumentar nuestra posibilidad de selección y nuestra eficiencia de selección. Novoa repasa las tecnologías que se introgresaron en el cultivo durante la última década y sus beneficios. Cuando hablamos de tecnologías introgresadas, tenemos que referirnos a los eventos transgénicos que han sido liberados en los últimos 12, 13 años. La primera generación de eventos eran los eventos simples, con lo primero que eran los maíces BT, con distintos genes, distintos eventos de distintas empresas. Al principio la primera generación controlaba Diatraea saccharalis, el barrenador de la caña de azúcar, del maíz y del sorgo, que es una plaga importante en el cultivo de maíz, endémica en Argentina, y que sobre todo en maíces tardíos tenía un efecto muy importante en la reducción del rendimiento. Esa técnica, si evaluamos en este momento híbridos transgénicos e isohíbridos convencionales, a nivel país, en un sinnúmero de distintos ambientes y distintas situaciones, nos da una mejora en protección del rendimiento de un 3 y 4% en promedio. Eso no quita que en una siembra tardía con 2 o 3 generaciones de Diatraea esa diferencia no sea del 40%. Pero también hay condiciones de siembras tempranas donde Diatraea no es un problema, que la diferencia es nula o a veces a favor del convencional. Esa es la primera generación de eventos BT. La segunda generación de eventos BT incorporó la resistencia Spodoptera, una plaga muy muy importante en las siembras de segunda, en siembras del norte del país, en el maíz tropical, que realmente limitaban al cultivo de maíz. Antes de la aparición de estos eventos era necesario aplicar insecticidas 3, 4 o 5 veces en el cultivo de maíz para controlar la plaga. Ahora, básicamente, con el gen adecuado de resistencia no es necesario hacer aplicaciones. Ahí hemos medido entre híbrido y isohíbrido un 20% de diferencia a favor del transgénico en ensayos con aplicación de insecticidas, o sea, donde estamos controlando la plaga. Si no controlásemos la plaga, la diferencia sería el 100%, porque es una plaga que limita por completo al cultivo del maíz. O sea que esa segunda generación de aportes Spodoptera ha sido muy importante y nos permite el desarrollo del cultivo en las zonas tropicales de Argentina, en el NOA y en el NEA. Luego tenemos los eventos de resistencia a herbicidas, sobre todo al glifosato. También hay una que no es transgénica, que es la resistencia a las imidazolinonas. Estos eventos, en cuanto al rendimiento, los consideramos neutros, o sea, no tienen ningún aporte al rendimiento. Sí nos permiten aumentar o romper las fronteras del cultivo, yendo a zonas donde hay malezas que con los herbicidas tradicionales no se pueden controlar, y sí con este nuevo paquete y la incorporación del gen al cultivo. Pero no esperemos per se una ganancia en el rendimiento, sino una posibilidad de hacer el cultivo, que es muy importante. Luego los stacks funcionan de la misma manera. Si tiene un evento de protección contra insectos, va a asegurar el rendimiento ante la presencia de insectos, y si tiene una tolerancia a herbicidas va a poder permitir aplicar el herbicida. Hay eventos de nueva generación donde hay características que permiten controlar plagas que no existen en el país. En esos eventos no esperemos un aporte, pero lo bueno, lo que tienen esos eventos de control de las plagas tradicionales que tenemos, lo siguen teniendo y son importantes y ayudan en la misma medida. Si controlan Spodoptera, una posibilidad de hacer el cultivo contra la de no hacerlo. Si controla Diatraea, tenemos posibilidad de hacerlo en siembras tardías, y en general un aumento de rendimiento de entre un 3 y un 4%. Y la posibilidad de aplicar el herbicida glifosato o imidazolinona en el caso que tengamos una maleza con problemas. Resistencia a insectos sin nuevos herbicidas, pero también una mejora en algunos aspectos fisiológicos, como uso de nitrógeno o de agua, marcan la tendencia en las biotecnologías en estudio que llegarán al mercado los próximos años.
La tendencia para el futuro en lo que es eventos transgénicos, siguen nuevas generaciones de resistencia a herbicida y resistencia a insectos con nuevos BT, con nuevos mecanismos de acción y quizás con protección total hacia todos los lepidópteros, sobre todo Heliotis, que empieza a ser un problema sobre todo en siembras tardías y que los eventos actuales todavía no lo están controlando bien, y nuevas tecnologías de control, ya no de control de plagas, sino que hacen a aspectos fisiológicos del cultivo, como tolerancia a la sequía y eficiencia en el uso de nitrógeno. Estos eventos más complejos están en prueba, están demorando su introducción al mercado. Estos últimos años con sequía, tanto en Argentina como en Estados Unidos, creo que son fundamentales para determinar si el evento va a salir o no, pero serían una forma muy importante de asegurar el rendimiento y estabilizar los rendimientos en la Argentina, cosa que no hemos logrado en los últimos años. La sequía ha determinado que nuestro incremento de rendimiento en los últimos 12 años no haya repetido las tasas de la década del 90 y que hayamos caído por debajo de los aumentos de rendimiento anuales que se experimentan en Estados Unidos. En cuanto a futurología, pensando en el futuro y que van a ayudar al mejoramiento, creo que todo el desarrollo en lo que es un mejor fenotipeo, una mejor toma de datos, una mayor precisión, inimaginable en este momento, pero que nos va a permitir seguir planta por planta desde la siembra hasta la cosecha, digitalizar toda la información y analizarla en miles de genotipos y en base a eso poder seleccionar, creo que va a ser el próximo avance y en la medida en que se van disminuyendo los costos de toda esta tecnología, creo que va a estar antes disponible de lo que uno imagina. El fitopatólogo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Carmona, advierte los potenciales problemas sanitarios que pueden surgir en el maíz en una campaña que se espera con mayores niveles de humedad. Si los pronósticos finalmente terminan cumpliéndose de que se establece un año niño, probablemente las condiciones hídricas y las condiciones de mayor humedad van a favorecer principalmente lo que es el tizón común del maíz, las pudriciones de raíz y tallo y de espiga y eventualmente en algunas zonas donde no haya tanta humedad, también la roya común del maíz. Por supuesto que esto va a estar vinculado a la elección del genotipo que haga y al manejo agronómico que tenga cada productor. El cultivo de maíz en general no era atendido correctamente por los productores y los asesores. Generalmente hacían la siembra y una vez establecido el cultivo casi se olvidaban del mismo. Hoy la presión, principalmente sanitaria, la necesidad de tomar decisiones especialmente de fungicidas, han hecho que recorran, que se necesiten visitas frecuentes y por lo tanto hoy hay una necesidad y hay una mayor frecuencia en el monitoreo de los cultivos de maíz. Creo que igualmente es necesario intensificar más el monitoreo y además tener un criterio práctico, rápido, sencillo, objetivo para saber qué enfermedad es, cuánto es esa enfermedad en valor numérico y definir correctamente el momento en que hay que proceder a la aplicación de fungicidas. Todavía falta esa capacitación. ¿Y cómo las tecnologías de comunicación están cambiando el trabajo del seguimiento de las enfermedades en el lote? En realidad lo más importante que ha cambiado mi trabajo y por lo tanto hay una mayor intensificación en mi trabajo tiene que ver básicamente con las decisiones de los sistemas de producción. Sistemas de producción que están basados en siembra directa en combinación con el monocultivo, en combinación con cambios climáticos que están ocurriendo. Eso han hecho estallar especialmente las condiciones predisponentes para muchísimas enfermedades que antes quizás no eran importantes o no requerían la decisión química, como es el caso, por ejemplo, inclusive de las enfermedades propias del maíz. Hoy hablar de las enfermedades del maíz es un poco más frecuente, más común entre los productores y asesores, pero años atrás no era una cosa importante. Lo mismo sucede con el cultivo de soja y esto está claro también, que en general las enfermedades que estamos hoy atravesando con el cultivo de soja no eran importantes anteriormente. Entonces creo que el monocultivo, la siembra directa, el cambio climático, la homogeneidad de los cultivares o de los híbridos, esta costumbre que tenemos de encontrar un buen híbrido o un buen genotipo y por lo tanto masificarlo, es también una presión en el ambiente para que las enfermedades puedan vencerlo y de hecho siempre vencen las enfermedades. Y desde el punto de vista genético creo que hubo realmente avances interesantes
pero no creo que hayan sido tan impactantes como para frenar, disminuir, en definitiva controlar las enfermedades, por lo menos en el tema de fitopatología. Creo que hay un camino muy extenso, pero complejo, y por eso no aparece tan rápidamente genotipos resistentes para enfermedades, ni siquiera desde la transgenia. Carmona analiza los recaudos que hay que tomar para el cuidado de enfermedades con los maíces tardíos, una tendencia cada vez más difundida en la Argentina. Los maíces tardíos transcurren en un ambiente generalmente distinto al de los maíces sembrados tempranos o en época normal. Por lo tanto, si el ambiente es diferente y los genotipos son susceptibles, lo que más hay que intensificar es el monitoreo, porque es mucho más probable por el ambiente en que transcurren estos maíces que contengamos problemas sanitarios importantes dentro de los cultivos. Y esto más que nada tiene que ver con algunas regiones, por ejemplo en la provincia de Córdoba, donde el tizón, especialmente en estos maíces, puede tener una mayor intensificación de ataque. Pero recordemos que no es una condición sine qua non que un maíz tardío se enferme, depende del ambiente con que transcurra ese maíz tardío. Lo que pasa es que generalmente son condiciones más predisponentes cuanto más se atrasa la fecha de siembra.